En este vídeo vamos a estudiar combinaciones de resistores en las cuales hay partes que están en serie y partes que están en paralelo. Y en este primer vídeo simplemente es para una introducción y ver cómo se va a reducir un circuito. El procedimiento es tomar básicamente el circuito original y irlo reduciendo hasta llegar al circuito que llamamos equivalente, que es el circuito que tiene solamente un resistor y la fuente. No vamos a hacer cálculos numéricos en este vídeo, solamente vamos a reducir el circuito porque es la destreza principal, tal vez la más importante para poder resolver este tipo de problemas. Si usted no reduce el circuito adecuadamente, correctamente, por más matemática que haga, el resultado va a ser erróneo. Así que lo primero que debemos hacer es identificar cómo está conectado el circuito. Así que vamos a identificar las conexiones. Y una vez uno identifica las conexiones, tenemos que llevar a cabo la reducción correcta. En otras palabras, tenemos que saber por dónde comenzar. Si comenzamos por el lugar equivocado y incorrecto, pues los resultados no van a ser correctos. ¿Cómo entonces uno decide cómo comienza? Pues debe básicamente estudiar el paso de la corriente. Así que vamos a estudiar el paso de la corriente. En el circuito. Y yo voy a usar colores para ir dibujando las corrientes. Otro detalle importante es que debemos identificar si hay nodos. Así que yo voy a comenzar identificando los nodos. Tenemos uno aquí y otro acá. Así que vamos a ver cómo fluye la corriente en este circuito. Pues la corriente sale del terminal positivo, fluye a través de este alambre horizontal y nos encontramos un nodo. Quiere decir que aquí la corriente se ramifica, se divide. Así que la corriente pasa por esta rama y parte de la corriente va a seguir en el alambre horizontal y va a pasar a través de R2 y se encuentra con la corriente que está en la rama del centro en el nodo de abajo. Note que las corrientes aquí se unen y entonces forman la corriente original que finalmente, ¿verdad?, llegamos aquí al terminal negativo. Así que parte está en serie y parte está en paralelo. Sé que hay partes en paralelo porque tenemos nodos en el circuito y hay más de un camino para la corriente. Un dato importante que debemos notar, vamos a anotarlo por aquí. Lo primero es que si miramos la corriente que pasa por R1, esa corriente pasa por R3. Así que esa es nuestra primera observación. Vamos a anotarla por aquí, la corriente que pasa
por R1 pasa por R3. Y el otro detalle es que si miramos R2, la corriente es diferente a en general a la que pasa por la rama del centro. Así que podemos anotar eso como otra observación. Que la corriente por R2 es diferente. Bien, así que una cosa que podemos decir con certeza entonces es que R1 y R3 están en serie. Porque la corriente que pasa por R1 también pasa por R3, la misma corriente. No es el mismo valor numérico, sino que la corriente literalmente que fluye por R1 pasa también o fluye por R3. Por lo tanto, esa parte la podemos escribir. R1 y R3 están en serie. Uno podría pensar que R2 entonces está en paralelo con R1. Pero eso no sería correcto porque tenemos R3 presente. Si R1 estuviese solo, entonces podríamos decir que R1 y R2 están en paralelo. Pero como está R3, no podemos decir eso. Lo mismo con R2 y R3. No se puede decir que están en paralelo porque R1 está presente. Si tuviésemos solamente R1 y R3, entonces podríamos decir que están en paralelo. Así que lo que es correcto decir es que R1 y R3 están en serie. Y eso nos indica entonces que por ahí es que hay que comenzar. Lo que uno puede decir sobre R2, R1 y R3 es lo siguiente. Voy a anotarlo por aquí. Que R2 está en paralelo con la combinación de R1 y R3. Así que está en paralelo con la combinación, no individualmente. Lo que queremos decir con eso es que lo que esté en la rama de R2, esta parte de nodo a nodo está en paralelo con esta rama. Eso sí es cierto. Pero no podemos decir que individualmente los resistores 2 y el 1 están en paralelo o el 2 y el 3. Esto es bien importante porque es fuente de error en muchos casos. Aquí se queda un 3. Así que si yo voy a reducir este circuito, pasamos entonces a reducir R1 y R3 a convertirlos en un resistor. Así que vamos a pasar a este circuito que es intermedio, ¿verdad? Es un circuito que no es el equivalente porque aquí todavía hay dos resistores. Debo decir que es equivalente al primero, pero no es el que llamamos circuito equivalente. Vamos a preservar ese nombre para el que tiene solamente un resistor equivalente. Este resistor en el centro va a sustituir a estos dos. Así que estos dos R1 y R3 se van a sustituir por este. Y a este le vamos a llamar R13. Y el otro entonces será R2. Aquí entonces es fácil de ver que R13 y R2 están en paralelo. Así que pero antes de proseguir vamos a anotar eso. Así que note
que R13 y R2 están en paralelo. Cuando están en paralelos, eso quiere decir que este lado del resistor está conectado a esta patita del R13 y este lado está conectado a la otra patita del R13. Así que eso es lo que me indica, conectados en ambos extremos, dijimos que la conexión es en paralelo. Y aquí ocurre que vamos a tener voltajes iguales y corrientes diferentes. Como estos están en paralelo, podemos escribir aquí R13, R2 en paralelo. Y entonces reducimos el circuito al circuito que solamente tiene un resistor, el que vamos a llamar circuito equivalente. ¿Verdad? Este sería el circuito equivalente. Si esto fuese un problema con números, tendríamos, ¿verdad?, que ir calculando la resistencia en cada uno de los pasos hasta llegar a este circuito y después calcular las corrientes y voltajes. Eso lo vamos a hacer en el ejemplo número 1 que vendrá a continuación. Ahora bien, quisiera hacer un segundo ejemplo de reducción de los circuitos para volver entonces sobre los pasos. Vamos ahora a trabajar con este. 4 resistores están arreglados de esta forma. Hay que identificar, yo empezaría viendo si tenemos nodos, y aquí hay un nodo, y aquí hay otro, y ver cómo fluye la corriente. Así que empezamos en el terminal positivo. La corriente fluye por R1. Note que en el nodo hay ramificación de la corriente, parte se va por R3 y parte sigue por R2. Esa de R2 pasa por R4, se encuentra con la corriente que va por R3 y finalmente regresamos al terminal negativo o llegamos al terminal negativo. Así que note que lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que estos dos están en serie, R2 y R4. Así que ese primer comentario, R2, R4 en serie, porque tienen la misma corriente. Y quisiera recalcar que note que digamos que R1 y R3 no están en serie. O sea, este R1 no está en serie con este. Recuerde que para estar en serie tienen que tener la misma corriente. Y obviamente, si nos llevamos por los colores, la corriente en R1 tiene un color diferente a la de R3, por lo tanto las corrientes no son iguales. O sea, la corriente que fluye por R1 no va a pasar totalmente por R3, se tiene que dividir. Así que esos dos no pueden estar en serie. Bien, así que esta es la manera de ir analizando esto para darnos cuenta de cómo reducir el circuito. Otro detalle. Uno puede pensar que R3 y R4 están en paralelo. Y no lo están. Y vamos a ver por qué. Así que estos no están en paralelo. Note que si R2 no estuviese aquí,
Si este se elimina, entonces yo puedo decir que el 3 y el 4 están en paralelo, pero debido a que R2 está ahí, no puedo decir eso. De hecho, se supone que el voltaje a través de R3 sea el mismo que el voltaje a través de R4 si están en paralelo, y eso no es cierto, porque ese voltaje que va por esa rama con la corriente en rojo se tiene que dividir entre V2 y V4. Y V2 más V4 sí va a ser igual a V3. Pero V3 y V4 por lo tanto no son iguales. Por lo tanto, no están en paralelo, aunque parezca. Así que lo que podemos decir aquí es con lo que comenzamos el comentario, que R2 y R4 están en serie. Así que estos dos los vamos a considerar en serie. Eso entonces nos lleva al siguiente circuito. Vamos a reducir R2 y R4 a 1. Y vamos hacia acá. Así que tenemos aquí R1, R3 y este sería R24. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo yo reduzco esta parte? Pues podemos ver cómo la corriente fluye. La corriente sale del terminal positivo, pasa por R1, se encuentra con este nodo. Voy a dibujar el otro para no tener que estar cambiando el color. Y tenemos corriente por R3 y corriente por R24. Y ahora sí podemos decir que R3 y R24 están en paralelo. Note que R1 no puede considerarse en serie con R3 porque R24 está ahí. Así que el paso aquí sería R3 y R24 en paralelo. Y eso entonces nos lleva al siguiente circuito. Pasamos a este. Y aquí tenemos R1 y R2, 3, 4. Así que estos dos que están en paralelo los vamos a reducir y a sustituir en este circuito por este resistor. Evidentemente esto está en serie, ¿verdad? Así que R1, R2, 3, 4 están en serie. Y eso finalmente nos lleva al circuito equivalente. Así que con estos dos ejemplos comenzamos a estudiar cómo reducir los circuitos. Usted debe dominar esta destreza de cómo reducir los circuitos para así poder hacer estos problemas con corrección, ¿verdad? Hacerlos bien. Una falla en la reducción del circuito implica que los números, las corrientes y los voltajes que usted calcule van a estar mal. Así que debe concentrarse primero en aprender a reducir los circuitos y luego entonces a trabajar los problemas de forma numérica.